para que por favor lo tengan en cuenta ahí. Me avisan por favor si no ven. ¿Todos la ven? Sí, señor. Señor, yo he visto ese barco en el Museo del Oro. Perfecto. Sí, señor. Bien. Lo que están ahí viendo en la pantalla no es un barco, es una balsa en donde se expresa el ritual para poder coronar al nuevo cacique de los muiscas. ¿Quién iba a decir algo? ¿Alguien iba a agregar algo ahí? De ahí salió la leyenda del Dorado. Exactamente. Esa es la representación de la leyenda del Dorado. Y dicen que en 1900 que la encontraron. Exactamente. Es algo muy antiguo. La verdad no se sabe si fue después de los españoles o antes fabricada, pero pues las comunidades indígenas que estaban aquí en lo que actualmente pues es Colombia, ellos ya llevaban un periodo de desarrollo. Inclusive se dice que a la par de las grandes civilizaciones indígenas que estaban en el continente, como lo fue la azteca, como lo fue la inca, como lo fue la maya, el epicentro indígena dice que es México, porque pues en México se dio la mayor cantidad de población indígena en donde estaban más desarrollados y fueron una de las comunidades que también le dieron gran resistencia a la colonización española. Pero no se habla de esta parte de Colombia. De esta parte de Colombia también tuvimos pueblos indígenas muy importantes y que también opusieron gran resistencia ante la expansión española que era inminente. ¿Listo? Entonces, la cultura muisca, vamos a empezar a definir. Laura, por favor, ayúdame con el primer punto. Profe, después de Laura, pues. Espera, profe. Introducción. Una sociedad Introducción. Una Espera, Laura. Espera, sociedad Laura, que se te va la procolombia onda. Dejemos a Divani. Laura, que dejemos a supuso durante la Divani. colonización fue la cultura muisca. Los creadores ¿Será de que la, sí se escucha? de la Laura. famosa Profe, se leyenda escucha muy entrecortado. Tienen la mala señal. cortado. Muchachos, Laura, déjame, yo asigno otro porque la conexión tuya está un poco inestable. Divani, ayúdame por favor. Profe, ¿puedo yo? Profe, que yo tengo la conexión estable. Una sociedad pro-colombiana que supo mantener integral incluso durante la Profe, se escucha entrecortado. fue la cultura muisca, los creadores de de la famosa leyenda El Dorado. Listo, gracias. Es una de las principales sociedades precolombinas, o sea, precolombinas antes de Colón, antes de Colombia. Entonces, vemos que fue una cultura bastante importante para nuestro territorio. Actualmente, pues, dominaron los territorios de lo que es Boyacá, parte de Cundinamarca y también el Santander. En esta parte de lo que después se llamaría Santa Fe de Bogotá, después de la fundación que Quesada hizo de la ciudad, que en ese entonces eran un caserío de no más de 10 casas. Bogotá empezó con una ciudad de 10 casas y en realidad no era Bogotá, era Bacatá. Bacatá era el cacique, o sea, el jefe de esta parte del territorio muisca. Los muiscas tenían varios territorios gobernados por diferentes caciques. Acuérdense que la denominación de cacique es atribuida al representante mayor de la comunidad indígena. En este caso estaba el cacique Bacatá, en la parte de Boyacá estaba el cacique de Zipa, por eso Zipaquirá, de Zipa. Entonces, muchos de los nombres que tenemos aquí a nuestro alrededor, lo que es Chía, lo que es Cajicá, Zipaquirá, los territorios que tenemos acá cerca son nombres muy atribuidos a la cultura muisca. Por ejemplo, Usme también es nombre indígena, Bosa también es nombre indígena,
varios nombres que tenemos acá en las localidades de Bogotá también son descendientes directamente de nombres indígenas. Entonces, en esa época, Profe, pues, no, Palermo es un nombre ya heredado. Palermo es un nombre ya heredado de los españoles. Hay Palermo también en Argentina, hay Palermo en España, como lo mismo que pasó con Medellín. Medellín también hay en España, Medellín aquí en Colombia. Hay unos nombres que son ya heredados de la cultura española, pero otros nombres sí son heredados directamente de indígenas. Acuérdense que Bogotá no, en ese entonces era como un pueblo, era un pueblito de no más de 10 casas y pues cuando llegó Quesada, pues Quesada se intrigó bastante por el tema de la leyenda del Dorado. ¿Ustedes han ido a la laguna de Guatavita? ¿Alguno de No, ustedes? señor. No, profe. Profe, que no. sí, ¿Ninguno ha ido No, a la laguna? Es la que ven no. ahí abajito. Es la que ven ahí abajito. Entonces voy a explicarles un poco sobre eso, pero entonces, ¿puedes, Juan Manuel, ayudarme con el segundo punto, por favor? Juan Manuel, Juan Manuel. Ya, profe, ya le leo el segundo. Esta cultura se desarrolló en las altiplanas y en los valles de las cordilleras orientales, precisamente en Cundinamarca, Boyacá y Santander. Perfecto. Quienes no han ido a Guatavita, esta es la laguna, Oído. esta es la laguna donde se hacía ritual para coronar el nuevo cacique de esta parte de los Muiscas, de esta parte del territorio de los Muiscas. Esta es la laguna, la famosa laguna, por la que los españoles se intrigaron, en donde colocaban esta balsa, mírenla acá, es la misma laguna, colocaban la balsa donde cubrían de polvo de oro al próximo cacique. El pueblo indígena estaba alrededor de la laguna, como se muestra acá, haciendo alabanzas, y el sacerdote con el próximo cacique para coronar se iba en la balsa hasta llegar a la mitad. Cuando llegaban a la Profe, mitad, los indígenas, o sea, los que estaban en esta parte, arrojaban, arrojaban fragmentos de oro, joyas, los arrojaban a la laguna en un acto de brindar culto a esa coronación, por decirlo de alguna manera, del nuevo cacique. El cacique cubierto de polvo de oro se sumergía en el agua, salía y y así era la coronación del nuevo cacique. Esto se hacía más que todo en las madrugadas, o sea, cuando hasta ahora salía el sol. Acuérdense que los pueblos indígenas, los que vimos a lo largo de Latinoamérica, no solamente aquí en Colombia, son muy arraigados al tema de alabar al sol, al tema de alabar a la luna, la naturaleza. Es algo muy chévere porque pues es una forma de ver el mundo que para nosotros como occidentales puede parecer un poco fuera de contexto, pero para ellos representa todo su universo y en realidad es una forma muy chévere de ver la naturaleza, de ver el mundo. Bien, ¿alguien iba a decir algo? Perdón. profe, ¿Sí? profe, que esa qué, esa balsa era de oro. No, de oro no porque el oro no flota, no flota tan bien. Era una balsa fabricada con madera, pero pues iba decorada con jarrones de oro, con joyas. La persona que se iba a sumergir en el agua también la cubrían con polvo de oro, con joyas. Y cuando la persona ya se lanzaba al agua, botaban los demás indígenas, botaban, el resto de la comunidad botaban las joyas, el oro a la laguna. Quesada escuchó de esta leyenda, pero entonces en parte los indígenas inventaron eso para despistar las rutas españolas, o sea, que ellos se desviaran hacia la parte sur del continente. De ahí sale la leyenda del Dorado, que se dice que es una ciudad hecha completamente de oro y pues que la comunidad indígena que habita ahí en esa ciudad también pues
era propietaria de grandes riquezas, aunque para ellos el oro, acuérdense que no era riqueza, eran rastros de los dioses que le dejaban para que los pudieran alabar. Ellos no veían riqueza en el oro, la riqueza de ellos no estaba enterrada, sino estaba a su alrededor. Entonces era algo importante. Cuando los españoles escuchan sobre esto, esta laguna pues la desocuparon varias veces, esta laguna fue vaciada varias veces, por eso tiene por acá un roto, porque pues la escarbaron para poder desocuparla y como eso lo habían hecho por siglos los muiscas, los españoles pensaron que pues ahí había un gran yacimiento de riquezas, pero pues resulta que la vaciaron varias veces y solo encontraron unos rastros de oro, nunca se encontró grandes proporciones de oro como en otros lados del continente. Entonces, esta comunidad es la más importante en nuestro país porque es la que enfrentó también en parte el dominio español, dieron su parte de resistencia. eh, y pues también fueron víctimas de los abusos que cometieron los colonizadores por parte pues, a ellos, ¿no? Más bien. Entonces, mm, vemos que de aquí parte el mito, la leyenda es colombiana, la leyenda del Dorado, que eso se ha esparcido por todo el continente, inclusive uno llega a Perú y en Perú todavía hablan del Dorado, porque allá también los españoles mandaron expediciones para poder encontrarlo. Hubo varios que trataron hay una historia que no me acuerdo del colonizador que fue, el invasor, y se fue con 200 hombres y solo volvió con 4, porque pues al último enloquecieron y se empezaron a comer entre ellos. Eso es algo, son leyendas que se dieron por el mismo tema del Dorado. Cortés también la buscó, Cortés, el colonizador de México, también lo buscó, Pizarro también la buscó. Muchos lo intentaron, pero pues el tema es más de acá, ¿no? El tema de la laguna. Bien, ¿preguntas hasta ahí? No, señor. ¿No? Bueno, Señor. entonces podemos continuar. Quienes tengan la oportunidad vayan, ya que se puede ir en carretera, es muy cerquita a Guatavita, es muy cerquita y es un lugar turístico, ahí pueden ir. Bien, continuamos. Sofía, ayúdame con el primer punto. Bueno, la cultura muisca también es conocida como chibcha, debido a que su lengua pertenece a la familia lingüística y chibuchense. Bien, perfecto. Laura, si no es muy buena tu conexión, por favor te puedes desconectar y volver a enlazar. Yo te doy permiso, ¿vale? Para volver a ingresar. Y los muiscas también tienen otro nombre que fue el que se conoció al principio de su encuentro por parte de los españoles, que son los chibchas. Los chibchas, pues, es el pueblo que, pues, se denominó también muisca y, pues, a ellos se les atribuye la lengua que les dice chibchense. Hay varios dialectos. Es como por decir acá el que habla paisa, el que habla costeño, el que habla pastuso, así. Entonces, es parecido a ese tema de las familias lingüísticas. Mm, hablando de eso, en la parte de Colombia, en la parte del Pasto, lo que limita con Ecuador, ahí también encontramos grandes comunidades indígenas. Es más, Ecuador es casi 100% indígena, porque pues de ahí parte los herederos de los incas. Entonces, Colombia es especial por ese tema, tiene una diversidad étnica impresionante. ¿Ustedes escucharon la noticia de los que tumbaron la estatua de Sebastián de Belalcázar allá en... Señor, Sí, dime que esa profe. estatua muy sagrada para ellos. Sí, profe. Resulta que ese acontecimiento no es por temas de vandalismo, como lo muestran noticias, o de rebeldía, como lo muestran algunos medios, sino más es un tema de reivindicación cultural, o sea, es territorio de ellos, era territorio de ellos. Y adivinen, colocaron una estatua de un invasor español en un cerro donde ellos hacían sus cultos, donde era sagrado para ellos. Entonces, eso es simbólico porque el dominio español fue muy cruel, la verdad, fue muy cruel con las comunidades indígenas y, y
y aquí pues se ve que les hicieron estatuas a ellos. Entonces, es un proceso de reivindicación y también es otra historia que tiene otra comunidad indígena con el país. Entonces, es importante rescatar que las comunidades indígenas son más de acá, son más propias de nosotros y son las que se deberían proteger más. Lamentablemente, pues son las más golpeadas y siempre lo han sido, pero miren, a pesar de eso, todavía continúan existiendo, sobre todo la Profe, muisca. ¿Sí? profe, ¿por qué será que todos los muiscas son como morenitos? Es los indígenas tienen esos rasgos, casi todos. Por ejemplo, tú vas a México y en México las personas son muy morenas y son muy bajitas, herencia de los aztecas. Pero eso es más que todo por las condiciones climáticas. Acuérdense que en nuestro continente no hay estaciones, sino ya está bien allá por el lado de Chile, de Argentina. No hay, de ahí para allá no hay estaciones. Los europeos son blancos porque pues la mayor parte el clima de sus territorios no es así soleado como un tema de Caribe, sino ellos tienen es la estación del verano. Entonces, por eso la condición de ellos es más blanco, porque están menos expuestos a la luz. En cambio, nosotros, nuestra herencia cultural es más por el tema del clima, porque pues nuestros cuerpos se adaptan a las condiciones climáticas y pues los indígenas por eso tienen esas convicciones, son bajitos, son de pelo muy, muy liso. Las mujeres indígenas tienen uno de los mejores cabellos. Por eso a veces les roban el cabello a las indígenas para hacer pelucas porque es un pelo muy, muy, muy bello y que es natural. A comparación de acá que pues se aplican tratamientos y un poco de cosas. Pero entonces, la convicción física de los indígenas es por temas ya de las condiciones geográficas en las que están, por ejemplo, el clima, si hay que subir montañas, si hay que... Entonces, es más que todo por las condiciones climáticas, ¿listo? También es un tema de herencia genética, porque eso ya uno se remonta al tema del supercontinente, de Pangea, que se dividió y ahí se desarrollaron diversas pues, razas de humanos. Por ejemplo, en este caso tenemos la raza indígena, la raza negra y la raza pues blanca, que en el caso de acá son los europeos. Entonces, es más por eso. ¿Listo, Sofía? Sí, señor profe. Bueno, entonces, ¿alguna otra pregunta está ahí? No, señor profe. ¿No? No, señor, Señor, Bien. Dana, continúa con el segundo punto, por favor. sí, señor profe. En el sentido, en el sentido del término música, es una cultura. mm, Juan Manuel, por favor, apaga tu micrófono. Si no estás prestando atención, por favor, retírate. Perdón, profesor. Continúa, Dana. Gracias. Es que En se el me sentido, puso en el capó. es un autodenominado de este pueblo que los conquistadores confundieron la palabra mosca y que realmente les encajaba bien, porque eran muchos. Vale, gracias, Dana. Entonces, el término muisca es un concepto que ellos mismos adoptaron, que ellos mismos se denominaron, porque los conquistadores pues entendían muy poco del dialecto indígena. Por ejemplo, en vez de colocarle el nombre de la ciudad Bacatá, dijeron Bogotá. En vez de escribir, en vez de nombrar a la ciudad de Tunjo, le pusieron Tunja. Entonces ellos confundían muchas palabras y pues a partir de ahí pues ellos nombraron las ciudades. Si uno se da cuenta pues son errores contundentes porque pues dijeron, ah, no, como suena como Bogotá, pongámosle Bogotá, no, que no suene como Bogotá. Entonces era algo así. Entonces si se dan cuenta pues que la verdad en cuanto al tema cultural los españoles no le dieron mucha importancia, no le dieron mucha importancia a las comunidades indígenas. Bien. Entonces nos dice la dominación de este pueblo que los conquistadores confundieron con la palabra mosca, imagínense, porque pues cuando llegaron eran numerosos, no era un pueblo, no era
unos bohíos o unos caseríos de 2, 3, 4 indígenas, sino que eran muchos, eran bastantes porque este era su territorio. Todo lo que es Boyacá, parte de Santander y parte acá de lo que es Cundinamarca, era su territorio. Entonces, si se dan cuenta, habría una gran población de esto. Yo una vez leí que se calculaba más o menos como 300.000 indígenas en el territorio en ese entonces. Entonces eran bastantes, bastantes. Bien, ¿preguntas hasta acá? No, señor profe. ¿No? Bueno, entonces continuamos. Vamos a ver los orígenes. ¿Qué orígenes tenemos de esta comunidad? Entonces, Leonardo, ¿me puedes ayudar con el primer punto? Listo, profe. Dentro de la cultura muisca existían fuertes lazos entre las leyendas, naturaleza y la percepción de la de lo sagrado de esta manera. De esta manera se desarrollan diferentes mitos en relación a su origen, como los siguientes. Bien. Mm, Bueno, con ustedes no sé si trabajé la mitología azteca. ¿Sí la trabajé? No, no recuerdo bien. No, señor. No, no trabajé con ustedes esa mitología. Bueno, entonces debió ser el bachillerato. No, Resulta que lo importante de esta comunidad es que sus orígenes se la daban bastante al tema de las leyendas. Era una comunidad. profe, se me escucha muy rápido. ¿Me escuchan bien todos? Sí, ¿Sí? señor profe. Yo sí lo escucho bien, profe. Bueno, Yo entonces es también lo la escucho bien. conexión. Es tu conexión, ¿vale? Entonces, em, esta comunidad, más bien, esta comunidad hace parte de las que fundaron su origen en el tema de las leyendas. Por eso, pues acá hablamos de la leyenda. ¿Ustedes han escuchado la leyenda del Salto de Tequendama? ¿Por qué quedó así? ¿No? Sí, profe, yo lo escucho, ellos están aquí. Dicen que allá hay almas de los aztecas. No, acuérdate que los aztecas son de México. Acá no Ah, llegaron perdón, ningunos profe. aztecas. Ahí dicen que eso están ahí, dicen que es una montaña grande. Bueno, ¿ya han escuchado la leyenda del río Bogotá? Sí, señor. No, no, yo no sé. ¿Cómo nació el No, río señor. Bogotá? ¿No saben? Bueno, entonces le Mira, voy a contar así rápidamente. Resulta que según la leyenda muisca, que es una leyenda muisca, nos dice que el río Bogotá, pues como se inundaba, porque cuando el río se crecía, pues inundaba toda la sabana. Y nos dimos cuenta porque pues aquí nomás en Tunjuelito se inundaba también cuando se crecía el río, porque pues esa es otra falla también. Los españoles decidieron hacer su asentamiento en la sabana donde se inundaba siempre, y en cambio los muiscas tenían sus asentamientos en las montañas donde nunca los iba a tocar las inundaciones. Entonces, cuando se inundaba el río, y pues obviamente inundaba todo, y cuenta la leyenda que pues el Bochica, que es una de las deidades de los muiscas, tomó pues un bastón y hizo como un desvío al río y pues lo mandó al Salto del Tequendama, por eso quedó el agua pues cayendo hacia allá, para evitar que se inundara eh, pues, pues en ese entonces la población de la comunidad muisca. En el Salto de Tequendama tenía varias leyendas porque de ahí las personas se suicidaban, de ahí las personas iban y se lanzaban al vacío, de ahí las personas se suicidaban y pues que también dicen que era por tema de que pues se les corrompía la mente con alguna presencia, bueno, eso ya es algo sobrenatural, pero también hay leyendas ahí sobre las apariciones espectrales, porque pues también era un lugar sagrado para la comunidad muisca. Bien, entonces era entonces una visión muy mitológica acerca de los orígenes, de la explicación de los fenómenos de la naturaleza, y los muiscas se centraron mucho en eso. Vamos a ver algunos de los mitos o sobre el nombre de los deidades que tenían. Entonces, Juan Manuel, ayúdame a leer Bagué. ¿Qué sería? Bagué, relato insólito.
una solitaria madre abuela Bagué le dio de beber a los dioses para que le otorgaban la vida a la naturaleza. Baghe es el dios fundamental, la diosa fundamental, es la madre de todas, de todo, de todo, porque pues es la que dio el origen a la comunidad muisca. Entonces acá la vemos. Creo que ella está representada en el monumento a banderas, si no estoy mal, los que han pasado por ahí van a ver esa escultura. Ahí está representada, ahí en banderas, está representada esa estatua de la diosa Baghe. Bien. Solamente vamos a ver algunos. Matías, ayúdame con Chiminigawa. Chiminigawa. Chiminigagua Agua. narra cómo Chiminigagua, venida de la oscuridad, creó unas aves negras quienes desaparecieron su aliento para concebir la humanidad. Bien, de ahí empiezan a ser el pueblo Muisca o Chibcha. Son algunas de las deidades que ellos tenían cuando pues cuando trataban de explicar la manera en cómo pues se dio todo el tema de la humanidad y pues el mundo. Si se dan cuenta, las comunidades indígenas, no importa en qué parte del mundo, ya sean la azteca, la maya, la inca, la muisca, la tairona, en la parte de Norteamérica, los piel roja, los apaches, ellos tienen una visión de cómo se concibe la humanidad y cómo se concibe el mundo. En el caso de los muiscas, pues fueron uno de los pueblos que más desarrolló el tema de la mitología para poder explicar ese origen. Y si ya nos dimos cuenta, vamos ya a dos dioses, Baghe, que es la diosa suprema, por decirlo de alguna manera, Chiminigawa, que es quien crea la humanidad a través de que nos dice hay unas aves negras, quienes esparcieron su aliento para concebir la humanidad. Algo muy bueno que tiene esta comunidad es que la mitología que trabaja es muy femenina, es muy a la feminidad, a la mujer. O sea, ellos centraban mucho eso al tema de la mujer porque pues para ellos la mujer era todo. La mujer era quien concebía los hijos, era quien les daba los primeros pasos en la cultura y era la progenitora de ellos. Y ahí vamos a ver cuál es la base de la cultura muisca, que en el caso de esta presentación es la familia. Entonces, la familia era el pilar fundamental de la cultura. No estaba en un templo, no estaba en una laguna, sino estaba en la familia. La familia era pues donde se promovía y donde se practicaban todos los ritos y todos los valores que debía tener para pertenecer a la comunidad. Bien, hasta ahí todo bien. ¿Hay preguntas? No, señor profe. No, señor. Bueno, entonces, Joseph, ayúdame con caciques Sogamoso y Ramiriquí. Si se dan cuenta que son nombres que están en Boyacá, ¿no? Son de Boyacá, porque pues allá también era gran parte de su territorio. Dale, Sí. Joseph. Describe que existiendo la tierra y el cielo, estos caciques crearon a los hombres, al sol, además a la luna. Bien, describe que existiendo la tierra y el cielo, estos caciques crearon a los hombres, al sol y la luna. Los caciques son importantes en el pilar social de toda comunidad, porque pues son los que representan la máxima representación, los líderes de esa comunidad. Muy parecido a lo que acá se presenta como, bueno, en el tema religioso, ¿no? En el tema religioso como un sacerdote o el papa es la representación de Dios en la tierra. Para los muiscas, el cacique era eso, una representación de sus dioses en la tierra. Era
era el único que podía crear ese vínculo entre los dioses. Aquí vemos ya más el tema del ritual que hacían para pues coronar a su nuevo cacique. Si se dan cuenta que está todo pintado de dorado, entonces ellos lo pintaban de dorado porque y lo mostraban en la madrugada, en las mañanas, porque pues era lo primero que querían que vieran los dioses, que los dioses vieran que él era el próximo cacique y era el próximo con el que se iban a entender en el periodo que durara de vida ese cacique. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí? ¿No? No, señor. Bueno. Muchachos, por favor, volvemos a enlazar, se nos va a terminar la clase. Entonces, volvemos a enlazar y les comento qué es la actividad de la próxima clase, ¿vale? Entonces, por favor, vuélvanse a conectar. Ya hablo con ustedes, por favor, vuélvanse a conectar.